A ver, cuando eso desaparezca ya está. Y entonces ahora yo según ya le voy dando va pasando, ¿no? Espera, ¿quieres tú la...? Sí, que se vea la... Vale. Muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, empezamos, si os parece. Bueno, pues nada, que espero que no pilláis tertuculis ninguno, porque vais a tener que estar mirando un poco de lado, pero no podíamos resolverlo de otra manera. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Ya veis que la cestería no es una cosa que atraiga público, como si fuera aquí una cosa de... Estamos siempre en cosas reduciditas. Pero bueno, mejor, estamos entre amigos. Bueno, gracias por la invitación, a vosotras, el interés que habéis puesto en la cestería y demás, ¿no? Y ya tuve un par de cursos hace un par de meses o por ahí, me parece que fue, sobre cestería de esparto, y mañana y pasado vamos a tener otros 2 sobre cestería de mimbre, ¿no? Y bueno, pues yo propuse un poco hacer esto, dar una pequeña charla sobre cestería española o ibérica, porque generalmente no es una cosa de la que se hable, de la que se tenga mucho conocimiento, me parece, ¿no? Entonces me parecía que estaba muy bien enlazarlo con la exposición y con esto que estabais haciendo aquí, ¿no? Vale, cuando ya decidimos de hacerlo, pensé que quizá una buena manera de acercarnos a la cestería fuera destejiéndola, es decir, desnudándola, viendo un poco qué es lo que hay detrás de un cesto, ¿vale? Porque claro, acceso a cestos, pues más o menos tenemos todos, cada vez menos, porque los cestos también casi desaparecen, pero bueno, más o menos todos tenemos un conocimiento de lo que es, ¿no? O por lo menos una imagen. Pero no sabemos lo que hay detrás. Y yo creo que eso era interesante porque, claro, los años que llevo con la cestería he visto que se ha pasado de un mundo, cuando yo empecé hace 30 años, que la cestería estaba en manos de abuelos, prácticamente, que se estaban muriendo la mayoría, como les correspondía con la edad, y prácticamente sin relevo ni nada, ¿no? Sin embargo, en estos 30 años la cosa ha cambiado bastante y ahora mismo pues, se pueden ver incluso exposiciones de élite de cestería en determinados lugares y demás, ¿no? Entonces, todo ese trasiego, a los que hemos tenido la oportunidad de verlos, pues nos ha dejado un poco como alucinados, ¿no? Y entonces me parece interesante eso, un poco desnudarla para ver realmente qué hay detrás de todo este parafernalia que se está montando ahora, ¿no? Una cosa que es muy importante, creo que para destejer algo, es empezar por las palabras y por los nombres, ¿no? Entonces, cestería, yo cuando empecé, nadie en un pueblo decía soy artesano. Como mucho te decían yo hago cestos. El que hacía cestos, porque el que hacía alpargatas decía alpargatas, o el que hacía capachos decía capachos, ni decía cestos, ¿vale? Entonces, el paso a llamarlo artesanía no es gratuito, es que lo incluimos en un mundo, ¿vale?, que incluye muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estaba hablando al principio, con alguien que hace algo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que yo me voy a olvidar de la palabra artesanía, porque además ahora está muy maleada. Artesano es hasta los bollos que se encuentran en cualquier supermercado, ¿vale? Y luego está demasiado maleada también en el sentido de que es muy mezclada con lo que llaman arte y demás. Entonces se montan unos follones ahí que me parece que lo mejor es olvidarse de eso, dejarles la palabra artesanía y arte a los que las manejan también o creen saber lo que dicen con ello, y vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Vamos a decir una actividad. Estamos ante una actividad que es la de utilizar unas fibras vegetales y con esas fibras vegetales, generalmente fibras vegetales, hacer objetos, ¿vale? Yo os voy a presentar entonces un poco, como hemos dicho que íbamos un poco a desnudar esto, ¿no?, y a quitarle de parafernalias. Vamos a hacer como una especie de viaje, es mi intención, a lo largo de norte a sur, en la península, que sería un poco la segunda parte del título, en la que a través de 6 artesanos o 6 formas de hacer cestería, vamos a tener un acercamiento a lo que es la cestería de la península ibérica, prácticamente, ¿no?
Primero he escogido 6 porque me parecía interesante cuando vayamos a hacer esta indagación, ver 6 diferentes tipos de cestería que resumen en gran medida la cestería general de todo el país, ¿no? Y después ibérica, también por romper con otra cosa, que también está como muy de moda y demás. Esto de las identidades, ¿vale? Esto de que nos identifica, de que esto es una tontería sublime. Si uno estudia cestería o cualquier cosa de estas, se dará cuenta que no identifica nada. Si tú te vas a Galicia a ver un abuelo cómo hace un cesto y te vas al de al lado, vas a ver que lo hace diferente. Hay unas pautas, efectivamente, que más o menos son generales, pero después eso varía continuamente. ¿Dónde está la identificación? Y ya no te digo nada, la gente que habla de lo que identifica España o no sé qué cosas. Pero vamos a ver qué tiene que ver un cesto que es hecho con madera, como veis ahí, ha hecho con esparto o hecho con palmito y de unas maneras diferentes. ¿Dónde está esa identificación? Entonces hay que romper también con esas cosas porque es que, claro, yo lo que creo que sirven es para vender. Para vender, entonces vender identidad y vender no sé qué cosas, ¿no? Pero no tienen ningún fundamento. Realmente no tienen ningún fundamento. Las cosas artesanas, me olvido de la palabra artesana, de estas actividades, digamos que de alguna manera no tienen nacionalidades, no tienen restricciones administrativas, tal como nosotros las conocemos para nuestros manejos de la vida cotidiana, ¿vale? Entonces eso también me parece importante y es una forma también a desnudar la cestería de todo ese aspecto identitario, exclusivo, no sé qué, todas estas cosas que ahora se están vendiendo sencillamente por el hecho de querer vender, ¿vale? Bien, pues entonces ahora, a través de unas fotografías, vamos a ir haciendo esa especie de viaje, ¿de acuerdo? En el que lo que más me interesa, y puesto que estábamos hablando un poco de destejer cestería, no es tanto el objeto en sí, no voy a presentar tanto objetos diferentes de la península, sino formas de hacer, ¿vale? Formas, lo que hay detrás de un cesto. Por lo menos lo que hay detrás de un cesto lo que hay detrás de un cesto en un mundo tradicional y si queréis de aldeano. Resumiendo, por resumir cosas, generalmente la cestería se ha presentado de dos maneras. Una más profesional, en la que la gente, normalmente de ciudades, se dedicaba exclusivamente a producir cestería y a venderla, y otra, que es la cestería, digamos, popular de la gente común y corriente de la calle y de los pueblos, que no tenía como función elemental la de vender, sino era más bien el hacer objetos o piezas que necesitaran para su uso cotidiano. Es verdad que cuando a veces les sobraban unos pocos, pues podían ir al mercado, tal, vender, pero siempre estaba compaginado con su vida cotidiana, ¿vale? Yo voy a hacer referencia sobre todo a esa cestería, porque además me parece que es la que lleva más milenios con nosotros. Lo otro se va adaptando a momentos en que hay más, el comercio se pone muy fuerte o se pone menos, o hay ciudades, o no las hay, ¿no? Sin embargo, la otra está ahí desde siempre. Vale, pues entonces vamos a empezar. Al principio me voy a entretener más con uno o dos personajes de los que os voy a presentaros y luego ya iremos un poco más rápido, ¿no? He dicho que vamos a empezar por el norte, vamos a empezar por Galicia en este caso, particularmente porque yo he vivido muchísimos años allí en Galicia y entonces tengo la verdad que mucha información, bastante información de la cestería de allí, ¿no? Y sobre todo muchos personajes con los que he estado trabajando. Voy a hablar de esta cesta. O de este tipo de cestas. De este tipo de cestas, ¿veis? Esta es una cestería que se hace fundamentalmente en el norte de la península, zonas bastante húmedas porque hace falta mucha madera para hacerlo. Esto no es una cestería de zonas secanas, ¿vale? Y ahí se trabaja, pues ya lo vais a ver, con unas láminas de madera que se sacan de los árboles, ¿vale? El primer personaje que vamos a ir es a uno de mis maestros, que se llamaba Antonio, y vivía en una sierra de Galicia que se llama Caurel, ¿vale? Que está tocando con un león, unas sierras bastante bonitas además, y en la que de alguna manera pues han ido conservando estas cosas porque cuando hacemos referencia a este tipo de cestería estamos hablando de lugares casi recónditos por ahí perdidos en la montaña, porque en general se ha perdido, ¿vale? Bueno, aquí os voy a ir presentando lo primero, el lugar donde nos vamos a estar. Este es el lugar donde él vive, una aldea o donde vivía, porque desgraciadamente falleció. Y aquí tenemos al personaje en el monte recogiendo el material que va a precisar, ¿vale?
En este caso, pues varas de avellano y demás. Aquí lo vemos, ya veis, aquí no hay, en este caso no hay ningún cultivo particular ni nada, sino que la persona va al bosque y encuentra lo que necesita. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la persona tal cual, no tiene ningún, digamos que es de calle, él va de calle, aquí no hay ningún equipo especial para ir a recoger varas, ni cascos, ni estas cosas que ahora parece que para cualquier cosa necesitas un equipo, no. Esto es cotidiano, es la cotidianidad de la vida, de la misma manera que iría con las ovejas o con las vacas, va a coger varas, solamente que en este caso, pues armado con una hoz, una pequeña hoz para cortar, ¿vale? Bien, hemos estado en el monte, hemos bajado a la aldea donde él vive y aquí es donde él va a trabajar. Sencillamente una casa más de las que tiene dentro de la aldea, ¿no? Este es el espacio donde esta persona va a trabajar. Con la luz la verdad es que nos mata un poco las fotos, pero bueno, algo podemos ver, ¿vale? Así también nos vemos las caras. Porque esto lo que os quería ver, que haceros notar, que ya lo ibais a ver por la foto, es que en realidad esta persona está trabajando en un ambiente oscurísimo. Tiene una bombillita ahí, ¿vale? Es un ambiente casi de cueva, ¿vale? Sí, casi mejor como lo habías dejado antes. Ahí, mejor, sí. Bien, pues veis, este es un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo, sencillamente, es una cocina. Es la cocina donde su familia, ahora no, porque él ya se había quedado, bueno, su familia había muerto, quedaba él solo y demás, pero era el lugar donde se cocinaba y donde al mismo tiempo se hacían los cestos. Entonces estamos hablando de un lugar más dentro de la vida cotidiana de la gente, no un lugar especial para hacerlo, ¿vale? Esto es muy importante, creo, porque estamos hablando, como digo, de una cestería en que las cosas están relacionadas unas con otras todas. No es una especialización, no es un taller particular donde uno se aísla para hacer solo esto, ya no digo un laboratorio, sino que al revés, está en unión con toda la vida cotidiana de la gente. En este caso, ya os digo, la cocina. A un lado de la cocina está el horno. Ese mismo horno, que es donde cuecen el pan o cocían el pan y demás, pues es el que utiliza él, en este caso, o han utilizado, porque su familia también los hacía, a calentar las varas. Un proceso que necesitan estas varas es calentarlas antes de rajarlas. Vale. Ahora veis, prácticamente la misma olla, casi diríamos, donde cocinan, es en la que calienta la madera. Hay dos tipos de calentamiento, es que no me quiero extender mucho sobre eso, pero en esta cestería, pues por un lado están unas varas largas que habéis visto de avellana, que estaba calentando en un horno, y por otro lado otras más pequeñas, que pueden ser de avellana o pueden no serlo, que van a hacer la estructura del cesto. Van a hacer la estructura, luego lo veréis, que también hay que calentarlas antes de rajarlas, y en este caso, pues lo que vuelvo a deciros, en un utensilio habitual de la casa. Ahora ya está, ¿veis? Está rajando la madera, porque uno de los procesos que hay que hacer aquí para hacer el cesto previamente es conseguir unas láminas de esas maderas grandes, rajarla y ir consiguiendo unas láminas, que se consiguen al sacar la madera del agua caliente, porque en ese momento rajan mucho mejor, ¿vale? Y lo que veis en el suelo son las láminas que va haciendo y que luego le servirán para hacer el cesto. Aquí veis cómo las raja. Aquí no hay prácticamente ninguna. En cestería, fundamentalmente, estamos hablando de manos y muy pocas herramientas, ¿vale? Y eso también me parece, para hacer otro inciso en otra cosa, ya de paso, es que hay que vengarse un poco de que está todo el día martilleándonos con lo otro, ¿no? Entonces, de vez en cuando uno tiene que decir lo que piensa sobre estas cosas. Porque claro, ahora es, venga, introducir maquinaria y no sé qué, y no sé cuántos. Pero vamos a ver, si no es una guerra contra las máquinas, es una guerra contra lo que realmente no las necesitaba. ¿Por qué? Porque el encanto de estos trabajos es precisamente el contacto directo de las manos con el trabajo. Si perdemos esas cosas, estamos solamente pensando en producción. ¿Cómo puedo hacer yo estas láminas más para hacer más y para vender más y para no sé qué? Bueno, muy bien, pero eso ya empiezan a ser pequeñas industrias. ¿Me explico? Entonces, el encanto de todas estas cosas es precisamente ese contacto directamente con los materiales, ¿no? Y si no, pues mejor montar una empresa de otra cosa.
Bueno, pues aquí veis, manos, más manos, una vez que se han preparado esas láminas, pues las prepara un poco más porque tiene un proceso largo. Y después esas láminas hay que pulirlas aún más, un poco más, para que queden ya del grosor que se necesitan para hacer la cesta, ya veis. Otro lugar, en este caso sí que hay un artilugio especial, que es este que llaman como un caballete, ¿veis? En el que la persona labra, pero es un caballete que ellos mismos se hacen, esto no hay una empresa que se dedique a fabricar caballetes, ¿vale? Salimos del lugar de trabajo y nos encontramos con lo que hay en la calle. En la calle de este señor, en este pueblo, la vida cotidiana de nuevo, ¿vale? O sea, esto está de alguna manera influyendo directamente en su forma de trabajar, en que su vecino está allí, en que en la forma de trabajar, de tratar con el ganado, influye también en lo cómo se trata la madera. Todo esto tiene una relación muy grande. Aquí no hay cosas, compartimentos estancos, sino que todo está relacionado, ¿vale? Pasamos a otro taller. O a otro espacio, porque esto no son talleres ni tan siquiera. Otro espacio en el que él ahí va a hacer el cesto, tiene más luz. Ya veis, el espacio. Como veis, está mezclado todo. Yo no he hecho ninguna fotografía aquí preparando nada, ¿eh? O sea, estas fotos están tomadas tal cual estaban las cosas. No le he dicho al señor, ponme esto o quítame la bolsa del Corte Inglés. No, no, no. Esto está tal cual. Porque me interesa primero verlo y sobre todo por otra razón. Porque en estos sitios es donde encuentro la verdadera belleza de estos objetos. No en una estantería como un objeto de culto, con 50 focos iluminándolo para parecer cualquier cosa que es una maravilla, sino en su sitio, rodeado de otras. Ahí es donde me parece que aparece la maravilla de las cosas. Ahí relumbran. Lo otro lo hacen relumbrar, que es diferente. Bueno, pues este es el otro espacio. Ya veis que también, junto a las bolsas y las demás cosas, pues arriba tiene aros, es decir, que va a utilizar en cestería y todo. Empieza el proceso, como veis, esas láminas las ha cruzado, empieza a hacer el cesto. No me voy a detener mucho en explicar todo porque entonces necesitaríamos toda la tarde. Pero bueno, pues vais haciendo una idea de cómo se va construyendo esto, cómo se va construyendo y en qué ambiente y de qué manera, ¿no? Bueno, esto se salta la fotografía. Antes de esta era la anterior, ¿vale? Ha preparado este fondo y después vendría la que hemos visto antes, esta, que ya ha levantado las láminas estas y está haciendo las paredes del cesto, ¿vale? A mí me interesa fijarme, aunque supongo que os estáis fijando, en todo lo que está influyendo en ese momento, interviniendo, la luz, cómo él se busca un rincón dentro del donde le entra la luz de la esta, el carácter que imprime esa luz a las cosas también, ¿vale? Con ello, lo que quiero resaltar es que los procesos son una maravilla, no son algo a evitar para conseguir el objeto y el objetivo, que es en lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que lo importante es el objetivo y lo demás lo resolvemos como podamos. Y si hay que meter máquinas en la artesanía, le metemos máquinas. Bien, para mí eso es un error total. Total y sobre todo pobre. Porque las únicas pocas cosas que nos van quedando ricas también nos las cargamos así. Otro proceso, ¿veis? Esas varas que al principio metió en agua, que metió en el horno, las ha tenido que sacar, las ha tenido que rajar, que ya os digo, para no entreteneros mucho, no es un curso esto, sino dar unas ideas. Y ahora con una navaja las va a pulir, una a una. Este cesto, cada una de estas láminas que veis aquí, ha sido pulida así, a navaja, y previamente sacada a mano. Uno puede decir, eso no tiene valor. Pues efectivamente, es que no tiene valor. O no tiene precio, mejor. Bien. Y ahora ya veis, con esa misma laminita, pues está construyendo la pared del cesto, ¿vale? Vuelvo, intervención de manos, como veis, lo que quería resaltar, como prácticamente son las manos, y en este caso, para ayudarse un cacho de palo que ha conseguido en el monte, que esto cuando íbamos al monte a coger las varas, pues paraba debajo de un brezo, porque él utilizaba las raíces de brezo, con una hoz, no, mejor dicho, es que allí llaman sacho, con una azada,
pequeñita, escarbaba un poco en el suelo, debajo del brezo, sacaba una raíz que le interesaba y ya tenía la agulla que llaman, que es ese palito que veis ahí, que utiliza para tejer. ¿Vale? Otro espacio. Vais viendo como estamos viendo casi su casa. Ahora se va al lado de la chimenea, donde va a encenderla y va a hacer unos agujeros que precisan ¿veis? Unos agujeros que son estos. Bueno, no se ven muy bien, pero son los que van a utilizar para rematar, hacer el remate. Bien, pues eso sencillamente mete unos hierros al fuego, los pone incandescentes y cuando están al rojo hace el agujero en la madera. Aquí no hay un taladro eléctrico ni nada de esto, es un hierro. Y empieza a rematar con eso hasta terminar. ¿Vale? Bien, hemos visto un poco detenidamente, entre comillas, el proceso de elaboración de este tipo de cestería. Que os he dicho que íbamos a hacer un viaje en el que íbamos a recorrer las cesterías o los más importantes dentro de lo que es la cestería tradicional en la península, de acuerdo a los materiales empleados y las formas de trabajar. ¿Vale? Entonces esto es muy propio, ya os he dicho, del norte, todo este tipo de cestería, y ahora actualmente prácticamente está desaparecida de esta manera como yo os la he presentado, y solamente queda un pueblo en Salamanca que se llama Montemayor del Río, me parece. Bayos de Montemayor, ahí está. Que es el que fabrica prácticamente toda la cestería esta que podáis comprar, si alguien puede comprar alguno en una ferretería o en estos sitios. ¿Vale? Pero desde luego no está hecho de esta manera, ¿eh? Es un proceso mucho más de cadena, en fin, es un trabajo de 16 horas diarias, no de ratos, como aquí hemos visto. Porque esto es una actividad, hemos dicho que estamos hablando de actividades como fuera otra cualquiera, no es un trabajo. Vale, pues ahora vamos a pasar un poco más al sur. Bueno, yo me olvidé deciros cualquier cosa que se os ocurra sobre la marcha, tal, pues la vamos comentando, vamos hablando de ella. Esto no se trata de que yo eche aquí solo la chapa y la chapa. Si surgen cosas, y también al final, pues las vamos viendo, ¿vale? Vale, ahora seguimos en Galicia, pero más al sur, también en la provincia de Lugo, entre Lugo y Orense. Hay una zona que llaman Los Peares. Bueno, es una zona donde hay mucho cultivo de vino. ¿Vale? Entonces ahí se elaboraban jarras como estas, que no están hechas de barro, ni recubren barro, ni nada, ni cristal, ni nada. Esto es solo materia vegetal, solamente que cuando se han acabado, como veréis luego, para impermeabilizarlas se les echa pez, que es esa resina que se empleaba antiguamente. Ahora está prohibida porque las cosas buenas las prohíben. Se puede utilizar algo del petróleo, pero esto no. Bueno, y se impermeabiliza con eso, pero la pieza no está hecha sobre un molde sobre un barro, sobre cristal, ¿no? Bien, ¿por qué os pongo esta foto? Pues os pongo esta foto porque a este señor le conocía así, ¿vale? Yo sabía que estas jarras se habían hecho, y de hecho se veían por ahí, pero era muy difícil encontrar quién las hacía. Y a base de dar muchas vueltas, pero vueltas estoy diciendo probablemente 8 o 10 años detrás de buscar a alguien. Aquí hay que tomarse las cosas con mucha paciencia, ¿eh? Esto no es llegar y besar el santo. Pues me hablaron de este señor que resulta que iba todos los viernes a la Plaza de Abastos de Lugo. La Plaza de Abastos de Lugo tiene unos puestos, como todas las plazas, pero los viernes abren a que vengan los campesinos de los pueblos y traigan sus cosas para vender. Y este señor iba los viernes a vender. Y me lo comentaron. Pues allí le vas a localizar y ha hecho jarras y tal. Y ahí le localicé. Este fue el día que fui y le vi allí antes de hablar con él, un poco escondido, saqué la foto y ahí ha quedado para la posteridad. Con lo que os quiero decir, no es un cestero profesional tampoco. Esta es la zona aquí a la que ahora nos vamos a internar, ¿vale? Que es ya veis que la otra es mucho más boscoso, aunque Galicia todo son bosques, pero todas esas terrazas que veis son cultivo de viñas, ¿vale? O sea que el producto que vamos a hacer está súper relacionado con el mundo donde se fabrica. Y vamos a cambiar de material. Antes hemos estado hablando de madera,
¿vale? Que era una de las cesterías más habituales dentro de la península, y ahora vamos a pasar a otra cestería de las más también extendidas, que es la de varas, o en particular de mimbre, ¿vale? En este caso, esto que vemos aquí son unos mimbres, lo que veis detrás son las cepas, esas dos especies de columnas, a las que se les ha cortado las varas, estas varas que veis puestas ahí como anaranjadas, que eso es el mimbre, es decir, el que se ha cortado en invierno, se va a dejar ahí secar o lo que sea, y cuando se quiera trabajar se va a humedecer y se va a trabajar con él, ¿vale? Bien, pues esto, la mayor parte de este trabajo está hecho con mimbre. Cambiamos de material y al mismo tiempo cambiamos de objeto, porque claro, es una cosa que tampoco habíamos comentado al principio, creo, y es que cuando hablamos de cestería no nos vamos a referir solo a cestos, sino a muchos objetos que están hechos con fibras vegetales. Objetos, construcciones, que aquí no voy a entrar en ello, pero vallas, tejados, muros, muchísimas cosas que se pueden hacer, vestimentas, ¿vale? Entonces, por dar una nota un poco que nos saliéramos del mundo de los cestos, aunque te traigo algún otro también, pues aquí vamos a ver una jarra, ¿vale? Es que el término cestería, vamos a ver, estamos en un mundo como muy, es muy interesante porque es muy ambiguo, es muy vago, no hay palabras que definan muy bien las cosas. Y eso es una maravilla también, ¿no? Es una maravilla. De hecho, si tú vas a investigar, pues vas a ver que en este pueblo a esto le van a llamar de una manera, 3 pueblos más allá le van a llamar de otra manera, alguien ni tan siquiera va a saber cómo va a llamarlo, dice, sí, eso es que hacían por ahí, ¿sabes? Entonces, ese mundo de vaguedad, que es el mundo de verdad de los pueblos y de esto, y que es el que estamos también metiéndonos, y por lo tanto, otra vuelta contra esto de la definición, ¿vale? Que mata tanto, mata. Porque cuando se hace un libro, por ejemplo, y escribes cómo se hace esta jarra, tienes que decir siempre que ese señor las hace así, pero no establecer como norma que eso se hace así, porque entonces estás matando de verdad lo que hay de sabiduría popular, que es muy rica. No se queda excluida en un modelo de cosa, ¿vale? Bueno, como veis, un poco lo de antes, él va a preparar primero estas láminas interiores, ¿vale? Es verdad que va a hacer lo mismo, sin embargo va a utilizar una herramienta diferente, en otro lugar diferente y en otro taller diferente. ¿Veis? Esto era una especie de desván. Es cierto que él ya estas jarras las hacía más cuando era joven y luego ya prácticamente dejó de hacerlas, pero a base de insistencia, ya os digo que fueron casi 10 años detrás de él, pues a base de insistencia conseguí que volviera a hacer una jarra después de tanto tiempo, ¿no? Fue muy, muy interesante porque por un lado a él le hizo revivir todo un mundo que había dejado ya, ¿no? Y al revivirlo a él, pues también te lo hace revivir a ti, claro, es indudable, ¿no? Bueno, pues ya veis, el caballete de él, cómo es diferente al que hemos visto antes. Después, cómo aquí ya no estamos preparando unas láminas rectas, sino que estamos preparando unas láminas que tienen una curvatura especial, que son las que van a hacer que después, entre todas, como un puzzle, encajen y den la forma, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que él tiene unas maestras, entre comillas, que en su momento preparó. Entonces tiene unas piezas maestras para la jarra de 2 litros, para la de 5 litros, para la de 20 litros. Y eso que ya ha llevado tanto trabajo preparar, ¿vale? Pues cuando murió este hombre, pues hubiera tirado. Gracias a que fuimos allí y recuperamos como pudimos aquello. Porque claro, pues se hubiera dejado. Y esto es una joya, porque conseguir esas láminas exactas que saben que van a encajar de esa manera también y te van a dar 2 litros o 5 litros, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay mucho detrás de eso. Bien, ¿por qué os he puesto esto también? Pues mirad, esta foto, esta especie de artilugio, me contó él, es para hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. Veis que estaba dándole forma a esa lámina. Pero para que veáis también un poco cómo funciona esta especie que podríamos llamar de sabiduría popular. Es decir, que no es un arquitecto ni nadie de quien. Es un señor que vino por allí, que era vecino de él, que había estado en Uruguay o no sé dónde, y que cuando volvió era amigo y le vio hacer las láminas de madera. Y dijo, joder, tenemos que inventar algo para que esas láminas de madera te queden bien,
te queden también bien, pero podamos hacer como varias a la vez, a lo mejor, y no tengas que hacer ahí tanto esfuerzo con no sé qué, vamos a ver cómo buscamos una cosa y tal. Y ese señor, con sus conocimientos, inventó esta máquina. Una máquina que sencillamente era una especie de prensa que conseguía darle la forma, no la cortaba, le daba la forma a la esta, entonces una vez que tenía la forma, luego él con la cuchilla ya se la daba, ¿de acuerdo? Pero bueno, me parece muy bien, muy interesante cómo en un pueblo ha aparecido una persona que le ha dicho al otro cómo se puede hacer y eso se va a quedar ahí a lo mejor durante muchos años y luego va a venir otro vecino, lo va a ver, si estuviera seguido vivo, ay, pues yo voy a hacer también, es decir, un conocimiento que viene de abajo, impulsado por una necesidad. No viene de arriba impulsado por otras cosas, ¿vale? Sino que esto es una necesidad y una inventiva, de alguna manera. Bien, ¿veis? Pues ya una vez que tienes las láminas preparadas, empieza a montar lo que va a ser la base de esta jarra y como él ha inventado su método, porque esto lo aprendió con otro vecino que lo hacía de otra manera, pero él fue buscando otras maneras de hacerlo, ¿no? Va clavando esas chismas. Bueno, esta foto también me parecía muy interesante porque ¿cómo sujetaba él esas láminas para empezar a tejer y no se le desbarataran? Pues con ese palo que encajaba en una viga del tejado. A mí estas cosas me parecen maravillosas. Yo no sé, a vosotros a lo mejor os parece, pero a mí me parece fantástico. De qué manera la gente tiene la inventiva, cómo aprovecha lo que tiene alrededor. No se va a la ferretería de al lado a comprar no sé qué, no sé cuántos. No, no, no. Pumba. En lo más sencillo siempre está lo más complicado. Pues este era el artilugio, que aparte es precioso. A mí por lo menos me lo parece. Como objeto, esto seguramente que lo cogen por ahí y te lo meten en una sala de arte, eso sí, con iluminación y le ponen no sé cuántos rollos detrás, ¿sabes? Y mucho dinero, mucho dinero. Bueno, pues ahí tenéis una escultura popular. Es parte de un proceso, además, no se va a quedar ahí. Bien, ha preparado, digamos, la primera estructura y ahora esas varas de mimbre las va a rajar en láminas finitas porque él va a necesitar que esas varas no sean redondas, sino que estén laminadas, como antes hizo el otro señor con el avellano, pero este lo va a hacer con el mimbre. Sigue otro proceso en el cual se van rajando esas láminas y veis cómo ya empieza a tejer la jarra, ¿vale? Es lo que sería la base de la jarra. Bien. Una vez que tiene la estructura montado, lo saca, quita ya todo ese artilugio que había puesto del palo y demás y no sé qué, no sé cuántos, y ya va tejiendo, apoyándose, que aquí no se ve bien, pero se apoya en un palo que tiene puesto de otra manera para apoyar la jarra. Vale. Ya veis cómo ha ido tomando forma, cómo se va poniendo el asa, en fin, todo esto ha necesitado un tiempo, claro. Y una vez que ha acabado la jarra, veis ahí esa sartén con dentro ha calentado la pez. La pez, no sé si sabéis cómo funciona, es una resina que cuando está fría se queda como una especie de roca, como piedra, ¿vale? Pero que cuando se calienta se diluye, es decir, pasa a ser líquida o pastosa más bien. Entonces ellos lo que hacen es calentar esa pez, una vez que está caliente se puede echar en la jarra y agitando la jarra va recubriendo todas las paredes. Una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues él, ya veis, ahí tiene la sartén, ya veis cómo tiene la jarra y el borde ya está prácticamente negro, es decir, ya lo ha estado impermeabilizando, ¿vale? Interesante también, tenéis que tener en cuenta que me he pasado horas por buscar fotos que sí fueran explicativas, porque con tantos años tengo miles y miles de fotos. Lo que pasa que, bueno, intento ir a las que de alguna manera van a explicar más cosas, ¿no? ¿Por qué ese niño ahí? Ese niño era su nieto. Bueno, porque me parecía, durante todo el tiempo que estuve haciendo la jarra, el niño andaba por allí, comiendo su bocadillo a veces, jugando otras veces, pero andaba por allí. Ese niño, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a hacer jarras. Estaba aprendiendo. Porque la mayoría de los cesteros que me he encontrado de aldea, cuando les he preguntado qué les ha enseñado, me han dicho que nadie. Y yo
pensaba que era un poco como un poco soberbia, ¿no? O yo he aprendido solo y tal y cual. Y luego me he dado cuenta que no, que efectivamente es que en la mayoría de los casos no hay nadie particularmente que les haya enseñado. Es que la sabiduría estaba en el aire. Estaba en el aire. El niño estaba jugando por allí, estaba viendo a sus vecinos hacer esto, hacer lo otro, y eso, cuando eres un niño, que eres un radar, se te queda dentro. Y cuando eres mayor, no sabes por qué aquello sabes hacerlo. A lo mejor no tienes la maña todavía suficiente para hacerlo bien, pero sabes de qué va el rollo, sabes de qué va la historia. Bueno, pues ahí este es un niño que tuvo la oportunidad, probablemente nunca haga nada, pero tuvo la oportunidad de todavía estar en ese mundo y presenciar las cosas de esa manera, ese aprendizaje, que luego no se basa más que en imitar. Bueno, pues ahí le veis, la jarra acabada, que precisamente es esto, porque esta era una vieja que tenía, ¿eh? Las otras eran nuevas. Pero bueno, se la compré porque me hacía mucha ilusión y bueno, pues ya veis el ejemplo. Él aprovechó esa temporada para volver a hacer unas jarras y luego, pues ya desgraciadamente, tengo que decir que también murió. Y además, en este caso, fue una cosa como muy curiosa que también a mí me enseñó mucho, ¿no? Y es que es verdad que estos procesos no los puedes tú, digamos, acortar así a voluntad, pero lo que no puedes es perderlos de vista. Porque, ¿qué ocurre? Que este señor, que estaba, ya le veis, estaba bastante bien de salud, no era muy mayor, o sea, resulta que 6 meses después de esto murió. O sea, digamos, llegamos por los pelos a coger esto. Entonces es sin prisa, pero sin pausa. Si quieres recoger estas cosas, estamos en las últimas. Vale. Vale, pues ya hemos pasado a otro proceso, ¿vale? Que en este caso era el trabajo con mimbre, con varas, aunque no hemos hecho un cesto, pero hemos visto un poco qué cosas se pueden hacer con eso. Se pueden hacer muchas más, ¿no? Y ahora ya nos vamos a salir de Galicia y nos vamos a venir aquí más cerca. Pues estamos. Las maderas se quedan por dentro, ¿no? Formando parte de la pintura. ¿Y qué madera usa? La madera? La jarra. Normalmente también es sauce. Lo que pasa que el mimbre, tú sabes que el mimbre es un sauce, es una variedad de sauce, ¿vale? Lo que pasa es que es un sauce cultivado, cuidado, que es lo que os enseñé al principio. Pero luego están los sauces bravos, los que crecen en los ríos y demás, que allí llaman salgueiros, en Galicia. Pues la madera de dentro es de salgueiro. O sea, es todo en realidad mimbre o sauce, ¿vale? Lo que pasa es que uno es cultivado y el otro es cogido en el bosque, ¿vale? Con esto de las maderas hay mucha historia también, ¿eh? Así que por no detenernos tanto en estas cosas, pero hay que pensar que cuando la gente trabaja una madera, normalmente te va a decir que esa que él trabaja es la mejor. Tú vas al pueblo de no sé quién y le vas a decir, ¿usted qué trabaja? Avellano. ¿Por qué? É o millor. En Galicia, é o millor. Te vas 3 pueblos más al lado donde no hay avellano y hay cerezo. ¿Y por qué trabaja usted cerezo? Cerezo é o millor. Son todos buenos. ¿Vale? Bueno, ahora nos vamos al mundo de la paja, que es muy rico. Estamos en Castilla, ya veis, hemos cambiado completamente el paisaje. Allí había muchos árboles, aquí hay uno y de suerte, ¿vale? Porque esto es en Segovia. Bueno, es verdad que hay una parte de Segovia en la que toca Guadarrama y demás que es más arbolada, pero esto ya empieza a ser los llanos hacia la meseta, hacia Valladolid, ¿vale? Bien, pues el trabajo de cestería de paja, es decir, de objetos fabricados con paja, está muy extendido en toda la península, pero particularmente en Castilla, pues especialmente más, porque es lógico, ¿no? Aquí ha sido, como decían, el granero de España, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, se han hecho muchas cosas. Yo solamente voy a hacer referencia a estas gorras, que son muy, con sus variaciones, pero están muy extendidas todo lo que es Ávila, Segovia, Salamanca también, algo en Soria, pero sobre todo este área, Ávila, Segovia, Salamanca, ha sido muy rico en la fabricación de gorras de paja, con todas estas historias. Ya no estoy hablando del gorro típico del labrador que solo hay más o menos por todas partes, sino estas en particular, con estas charoles que llaman, con todo este enriquecimiento, es más particular de estas zonas, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ir estamos en el lugar, más o menos, la casa de la señora, donde vamos a aprender a hacer las gorras. Ya veis, otro tipo de construcción completamente diferente, otro ambiente
otro ambiente y otro personaje, ¿no? Bueno, es una señora que tiene pues 80 y tantos años y que ya es de las pocas que han seguido haciendo gorras, ¿vale? Por lo menos en el área en que yo me he movido, que es por el área de Segovia. Sé que por Ávila y Salamanca hay más gente, pero bueno, yo me he movido ahí y ahí encontré a esta señora que me parecía además un tesoro, porque realmente me estuvo hablando de una forma de hacer de estas gorras. Esta señora, para que os pongáis un poco en situación, es la típica señora que no se casó, que se quedó cuidando a sus padres hasta que murieron y que luego se quedó sola. Es decir, como muchos de los que hemos visto hasta ahora, el primero es, hay gente que las moderneces, entre comillas, no han entrado en sus casas, porque no han tenido descendencia, porque no han tenido familiares que se las hayan llevado. Entonces, lo increíble es poder presenciar una forma de hacer las cosas y de concebir las cosas de alguien que no ha sido especialmente todavía influido por esto de a cuánto venden las gorras, o cómo haces, o cómo no sé qué, o no, ha seguido haciendo como han hecho siempre, más o menos, ¿no? Entonces esto nos da una experiencia muy rica y muy interesante de algo que hoy cada día es más difícil encontrar, ¿vale? Bueno, pues esta señora hacía las gorras, pero ya, como pasa aquí en todos, ella no era gorrera. Ella tenía sus vacas, tenía su huerta, tenía sus cosas como todos los demás que hemos visto hasta ahora. Esto es una actividad más dentro de sus actividades, ¿vale? Bien, bueno, pues por circunstancias me hablaron de ella, fui a visitarla a su casa y bueno, una persona bastante curiosa, pero gracias a las recomendaciones, pues nos dejaron, conseguí entrar en su casa. Bueno, luego es una señora encantadora, pero es muy especial. Entonces no es llegar y que te abra la puerta de su casa y te deje entrar, ¿vale? Bueno, pues aquí entramos en su cocina, ¿vale? Aquí es donde cocina, ¿vale? Ahí, en ese fueguecito que veis en el suelo. Esa es su cocina. Y esa es la cocina que ha tenido con sus padres y que tenía con sus abuelos y que tenía, porque ella ya me contaba que ahí era cuando vivía con su familia, con sus padres y sus hermanos. Cuando dice, aquí cuando hacían las noches muy, muy frías de invierno, cogíamos unas mantas, nos poníamos todos así en corro, nos tapábamos con las mantas toda la familia a lo del fuego y a pasar el frío. Bueno, yo veo que por el lanzamiento de cejas parece que es una cosa horrible. A mí no me lo parece horrible. Vamos a ver, no es que sea ninguna maravilla, pero ¿por qué lo hemos cambiado? ¿Por qué lo hemos cambiado? ¿Por estar solos viendo la televisión con la calefacción puesta? No nos llevemos tanto las manos a la cabeza con estas cosas, ¿vale? Pues al tiempo que estaban ahí se estarían contando cuentos, se estarían hablando de cosas, o incluso cuando se podían quitar la manta haciendo gorras u otra cosa, ¿vale? O sea, no quiero ponerlo como si fuera una maravilla, pero también me fastidia que se ponga como, oh, qué pena, miremos lo nuestro, a ver qué pasa. Miremos a lo nuestro. Bueno, ya veis el ambiente, ¿vale? Sin embargo, ella siempre está sonriente, ¿eh? Nosotros podemos verlo muy triste, pero ella tenía un ánimo impresionante. Nosotros, el primer día que fuimos allí estaba nevando fuera. Yo fui a grabarla con la cámara, le pedí permiso y demás y tal. Por esa chimenea que veis ahí, que no tiene, digamos que la campana está muy arriba, estaban entrando los copos de nieve de fuera, de la calle. Y ella estaba así, con las manos remangada, y nosotros helados de frío. Y ella explicándonos allí todo, bla, 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 porque habla mucho, en mangas de camisa. Y digo, esta mujer, atice el fuego, que se está apagando. Parece que ella no sentía ese frío que yo tenía, no sentía ese frío. Bien, ¿por qué pongo esta foto también? Pues por un poco por lo que os he comentado antes. A mí me maravilló y me maravilla muchas veces esto que os he dicho antes, que ¿dónde están estos objetos? ¿Vale? Estos objetos están en una cocina, en este caso, sucísima, porque eso que veis ahí en las sillas son las cacas de las gallinas, porque ella vive con las gallinas. ¿Vale? Entonces, cuando nos dijo sentaros, pues nosotros no nos quisimos sentar nadie. ¿Vale? Bien, ya estoy diciendo que no es que sea una cosa que haya que imitar ni nada, pero hay que situarse en el lugar. Pero fijaros qué curioso que en una cosa como esa, tan, entre comillas, sucia, ese mundo y tal, brillan estos objetos. ¿De dónde sale esto?
Esto no sale de un laboratorio incolume, sin nada. No, sale de todo eso, entre todo eso, y brilla más. Brilla más. Como yo digo siempre, la paja es el oro de los pobres. Pues ahí estaba. Bueno, cuando uno ve eso, te quedas maravillado y dices, madre mía, qué joya, ¿no? Esto sí es una joya. Pasamos un poquillo al proceso. Aquí es, como hemos dicho antes, aquí sí hay algo que se ha hecho con manos y sin ninguna intervención prácticamente de ninguna herramienta, es esto. La paja es hacer trenza, se corta en trozos y se va haciendo trenza, trenza, trenza. Una vez que se han hecho unos metros de trenza, se empiezan a coser, como veis ahí en la foto, con una aguja o un hilo, pum, 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 de manera que se van solapando, solapando, hasta darle la forma. Pasamos a otro de los lugares donde ella trabaja, cuando no es invierno y hace sol, que es el patio que tiene en su casa, ¿vale? Por supuesto es un patio como, ya veis, como la gente tenía en los pueblos, porque está todo un poco mezclado, las flores con los tal, con lo otro, bueno, esa riqueza, ¿no? Ahí continúa trabajando. Ahí continúa trabajando. Esta foto, ¿por qué la he puesto también? Aparte por ver cómo son las manos, la inteligencia de las manos, cómo están ahí, por una razón, porque ese hilo que veis ahí es un hilo que ella ha conseguido yendo por el campo, y sabéis el hilo de las alpacas estas de paja, ¿vale? Bueno, pues ella ha descubierto que esos hilos de las alpacas de la paja, los blancos, que dice, es muy difícil encontrarlos. Los blancos, cuando los deshilachas, salen muchos. Del cordón salen muchos y son durísimos. Fantástico para coser esto. No tiene ni que comprar el hilo, ¿vale? El hilo de la alpaca. Después de que ha construido un poco vienen los adornos, todo esto que ellos llaman charoles, que sencillamente es la paja, que abierta y dando una forma. Veis que van juntando varias hasta que hace como una especie de pétalos o de media flor, y eso luego es lo que va a ir cosiendo. ¿Veis? Esta es que esta vieja no brilla tanto. Esa era más nueva, por eso brilla tanto la paja. Va cosiéndole hasta darle la forma. Y luego, otra maravilla, cómo engalanan esto, aparte de los charoles, cómo lo engalanan, pues con cosas que les parecen bonitas, ¿vale? El espumillón de las Navidades. Ese espumillón, que a nosotros nos puede parecer, pues esto es como un pájaro que le brilla, ¿no? Le brilla, le parece maravilloso. Pues esta señora está tan libre de todo ese conglomerado que hay alrededor de eso y que lo ve puramente algo que brilla, que hace bonito. Y está dispuesto a colocarse en ese sombrero que le ha dado tanto trabajo. Eso, más unos trocitos de tela que ha ido cortando por ahí, de retales que le han ido quedando en casa, pero que le han parecido bonitos. Fijaros un poco cómo se elaboran estas cosas, con qué diferencia, ¿vale? A lo que ahora más o menos nos están vendiendo todo el día. Aprovechando casi lo que hay ahí. Voy a tener su gorra hecha. Estas gorras no se empleaban solamente en días de fiesta, porque yo le pregunté a ella, yo pensé que era para domingos y tal, me dijo que no, que estas gorras son unas gorras de uso cotidiano entre la gente. Hasta no hace mucho, porque esta señora tiene 80 años, pues cuando ella era niña se empleaban, o sea que no estamos hablando aquí de milenios, ¿vale? Que es también una cosa que me parece importante, porque probablemente vais a pensar, es que solo nos estás hablando de viejos y demás. Efectivamente, solo estoy hablando de viejos, efectivamente, porque son los únicos que hacen las cosas así, son los únicos. Ahora cualquier cestero que veáis, en el 99% de los casos, solo va a trabajar aquellos materiales que puede comprar. Y muchos que dicen que tienen su plantación o no sé qué, no os lo creáis. Que eso es para la foto, ¿vale? Estos son los que hacían, trabajaban de esa manera. Y como hemos dicho que íbamos a desvestir y a desnudar la cestería, pues vamos a ver qué es todo, cómo se hacen las cosas, cómo se han hecho, ¿vale? Porque esto no es solamente el objeto, es lo que os decía, es todo lo que hay alrededor. El conocimiento del entorno de uno, de los materiales, de las técnicas, todo eso es lo que hace de alguna manera que una actividad se pueda llamar de verdad, entre comillas, artesana, ¿no? Aunque ya nos vamos a olvidar de ese nombre. Un poquito más al sur. Ahora nos vamos a La Mancha.
Bueno, el cesto que vamos a ver es mucho más grande que este, pero es que no podía es así de grande y además me he olvidado de él. Y hoy venir en el metro con él era como, bueno, hubiera estado bien también, ¿no? Bueno, pues esto es en La Mancha, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar a un material ahora muy especial de la península, que es el esparto. Porque el esparto es una fibra que solamente se encuentra en el sureste de la península ibérica y en el norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia. No hay en el resto del mundo. La estipa tenacísima, que es esta. Hay otras estipas, pero la tenacísima, que es la que se llama esparto, solo la hay en ese ámbito, ¿vale? Y curiosamente es muy buena para hacer objetos, cestería, cordelería y demás. Y encima, aún estando reducida, que siempre es una cosa que hay que comentar, que estando reducida a un marco geográfico tan pequeño dentro de lo que es el mundo, sin embargo, la variedad de, ya no solo de objetos que ha fabricado, sino de técnicas que ha inventado, ¿vale? Es impresionante, es impresionante, ¿no? Realmente es una especie de material maravilloso, ¿no? Con el que ha contado y cuenta la gente para fabricar estas cosas. Bueno, esto es un pueblo de La Mancha que se llama Granátula de Calatrava, en el que antiguamente pues prácticamente casi todos los hombres del pueblo eran cesteros, ¿vale? Porque es verdad que estaban un poco más especializados, que no profesionalizados, especializados, es decir, que aparte de tener sus ovejas o su tal, sí se dedicaban más a producir cestos y luego a ir vendiéndolos por los pueblos, ¿vale? Cuando yo llegué a este pueblo, pues realmente solo quedaba un cestero, que es el que os voy a presentar, que se llama Gabriel, ¿vale? Le veis a la puerta de su casa, su mujer, Reinalda, y ya han fallecido los dos también. O sea, de ahora, de todos los que hemos hablado ahora, la única que queda viva es Guadalupe, es la de los sombreros. Bueno, pues nada, ellos me hablaron, conseguí a alguien que me habló de que fuera a visitarlos y fueron mis primeros maestros en la cestería del esparto, ¿vale? Él no es que fuera un gran perfeccionista, porque él lo que hacía sobre todo eran cestos y cestos para la vendimia, o sea, no era un trabajo, lo podríamos llamar fino, ¿vale? Y él era consciente de eso, no le importaba tampoco, no quería presumir de nada, ¿vale? Este es el espacio de trabajo, ¿veis? El patio. Sabéis que las casas en La Mancha, la mayoría, tienen un patio interior, ¿vale? Pues por fuera son como muy muro, pero luego resulta que la riqueza está por dentro, ¿no? Entonces tenía este patio interior que, en este caso, os vuelvo a comentar, como en casi todos los casos anteriores, no hay descendencia. Este matrimonio no tenía hijos. Mantuvo, no es que yo los fuera buscando así, ¿eh? No es que yo dijera, a ver, dígame un cestero que no haya tenido, no, es que te los vas encontrando. No haya tenido descendencia, con lo cual ese patio probablemente si hubiera tenido hijos y tal ya estaría de otra manera, incluso a lo mejor con cemento. ¿Vale? Pero no, estaba parcheado pues con las cosas como había hecho él siempre, ¿no? Como había podido hacer con esa parra y demás. Y el cesto que veis a la derecha eran los que más comúnmente hacía, que eran los cestos grandes, pues para la vendimia y demás, ¿no? Y que es el que vamos a ver un poco el proceso de hacer. Ah, no le damos ahí. Ahora. Bueno, aquí nos vamos. Yo, como no había trabajado nunca esparto, pues lo primero que le dije a este señor es, por favor, si vamos a cogerlo. Porque primero, aparte de reconocerlo, quería saber cómo lo cogía y demás y tal. Él estaba muy mal ya de las piernas, es cierto, le costaba mucho, pero bueno, hizo el esfuerzo, porque también es otra cosa que hay que decir en apoyo, bueno, en verdad de ellos. Y es que siempre se han prestado muchísimo a enseñar lo que saben. Aquí no hay eso de esconder. Al revés. Jolín, alguien que se interesa por esto. Te lo dan todo. No solo todo, sino que te alojan en su casa y te dan de comer. Además de enseñarte, ¿vale? Nosotros si llaman a nuestra casa miramos por la mirilla y como no lo conozcamos no dejamos pasar a nadie. Pues estos pasan hasta los desconocidos. Vale. Nos vamos al monte y vamos a recoger el esparto, porque allí en los alrededores de donde él vive se recoge, ya veis, si no lo conocéis, el esparto es una especie de juncos, pero de secano, que pueden crecer hasta 1 metro más o menos, y que es un trabajo muy duro recoger el esparto, porque primero, pincha un montón.
Segundo, hay que recogerlo en verano y hace un calor que te mueres. Estás rodeado de pinchos por todas partes. Es una cosa muy ingrata, ¿vale? Muy ingrata. Bueno, pues ahí estuvimos recogiendo el esparto. Ya veis, ayudados por ese palito que tiene en la boca, que es con el que se arranca, porque esto no se corta, esto se arranca. Y ahí ya tenemos. Hicimos nuestro primer atao de esparto, una maña que llamaba él, y nos vamos de vuelta para el pueblo para empezar a trabajarlo. Que el pueblo estaba, pues, ¿qué os voy a decir? A 2 o 3 kilómetros de aquí, o sea, estamos en el entorno. Bien, el esparto, una vez que se ha traído, él lo va seleccionando, porque sí hemos arrancado mucho, pero uno es más bueno, otro es más malo, entonces lo va clasificando un poco y el que es muy malo, lo tira. ¿Vale? Esto es una labor que lleva tiempo también, o sea, que no es llegar a coger el esparto que ya ha sido duro, sino que encima ahora hay que seleccionar. Y una vez que se ha seleccionado el esparto, pues empieza a hacer lo que llaman una pleita. Bueno, hay muchas técnicas, yo estoy refiriéndome a una, pero en este caso, como veis, estamos un poco como con la paja. Es un mundo de fibras vegetales blandas, que se llaman, que normalmente en las cesterías se hace a base de trenzas que se cosen, mientras que la cestería dura, que es la que hemos visto al principio, pues no se hace trenzas, sino que es el propio material el que se trenza o el que se teje. Aquí se hacen unas trenzas que se llaman pleitas y esas pleitas, como en el caso del gorro, se van cosiendo sobre sí mismas. Lo que pasa es que, claro, en el gorro es una cosa pequeñita y aquí es un cestazo. ¿Vale? ¿Veis dónde está haciéndolo y qué está pasando al lado? La señora está preparando la comida. Os digo de verdad, esto no está preparado nada, ¿eh? Porque sería, o sea, no tendría sentido que yo presentara una cosa aquí en soñación. No, quiero presentar lo que de verdad se ha movido alrededor de esto, ¿no? Está cocinando, ha prendido el fuego y cuando termine de hacer las migas que iba a hacer ahí, pues nos vamos a sentar todos en corro y las vamos a comer ahí, de la sartén, ¿vale? Ahora que se habla tanto de cosas comunitarias, pues qué más común que comernos una sartén y comerlo todos, ¿no? O nos damos asco. En fin. Se puede trabajar en verde, pero normalmente se deja secar, ¿vale? Se deja secar una temporada y después hay varias maneras. O puedes trabajar ya una vez seco humedeciéndolo, o hay otro proceso que sería cocerlo, que llaman, que es ese esparto una vez que se ha secado, se mete en agua, pues unos 30 o 40 días, ¿vale? Y luego se saca. Ese esparto cocido es más resistente, es mejor que el que está sin cocer. Entonces también se puede trabajar así, cocido. Y ya como un último proceso que también se puede hacer es machacar el esparto, picarlo que llaman, con una maza sobre una piedra o sobre un tocón de madera, se machaca y se desfibra, es decir, queda como, en vez de una fibra redonda, como es el esparto, que es como un junquito, ya os digo, muy fino, pues aquí quedaría machacada, quedarían las fibras sueltas. Entonces son dos tipos de, digamos, de esparto. Uno, este de las fibras sueltas, es más apropiado para cordelería en general, incluso para alpargatas y cosas así, cosas más blandas, mientras que el esparto sin machacar es más apropiado para cestos y para estas cosas, ¿vale? Así a grandes rasgos te digo, ¿eh? Bueno, ya veis, las herramientas que utiliza en este caso son unas agujas, sin más. En este caso unas agujas gordas, porque la cesta es muy grande, ¿no? Si fuera más pequeña, pues serían las agujas más pequeñas. Una cena común, vienen los vecinos esa tarde a charlar con él y están charlando, pero al mismo tiempo, como vecinos que son y como gente de esa generación, todos saben hacer trenzas y todos saben que ese señor necesita mucha trenza para coser. Entonces, ¿por qué no van a estar al lado al momento, mientras hablan haciendo trenza, que luego a él le va a venir muy bien? ¿Vale? Pues ahí están, haciendo trenza, que luego se la dejarán a él y él le servirá para coser. Y acabada. Acabada. La capacha así de grande, ¿vale? Con bastantes horas de trabajo. Pero otra cosa importante, nunca se ha medido el tiempo. En cestería tradicional, cestería popular, el tiempo no se ha medido. Y eso es muy importante también, ¿eh? Muy importante. Porque el tiempo solo se mide cuando se quiere cobrar, cuando se traslada a dinero. Entonces hemos convertido el tiempo en dinero, en algo contado.
cuando no se cuenta, es algo que pasa. Vamos a ponernos un poco poéticos, pero la vida sin poesía, la verdad que no tiene mucha gracia, ¿vale? Pero es que además es muy, muy profundo eso, porque no es lo mismo